Hola amigos, ¿cómo están? Tengo un nuevo video. Mi nombre es María Camila Cortés Albornoz, para los que no me conocen, y voy a iniciar con el nervio facial. Entonces, como sabemos, el nervio facial tiene diferentes tipos de fibra. Tiene unas fibras motoras braquiales, a las que en realidad se les va a denominar como tal, o sea, propiamente dicho, nervio facial, porque este va a inervar los músculos de la expresión facial y su núcleo va a ser el núcleo motor del séptimo par. Son estas amarillas, todo está por colores porque es más fácil así reconocer. Por otro, tenemos las motoras viscerales, las sensitivas generales y las sensitivas especiales. Estas tres fibras hacen parte de lo que conocemos como el nervio intermedio. Entonces, las motoras viscerales o las azules oscuras, estas que encontramos acá, estimulan las glándulas lagrimales, submandibulares, sublinguales, la mucosa de la nariz y el paladar, y su núcleo va a ser el núcleo salivar superior, este azul oscuro. Las sensitivas generales van a dar la sensibilidad de la piel, de la concha auricular, del conducto auditivo externo, de la superficie externa de la membrana timpánica, y su núcleo se le va a llamar el núcleo espinal del trihémino, este azul clarito. Y las sensitivas especiales van a dar lo que es la sensación del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Y su núcleo va a ser el núcleo solitario, este verde que vemos aquí. Entonces, ¿cómo es el recorrido a grandes rasgos del nervio facial? Este sale, acá lo vemos, del borde inferior de la protuberancia, cruza por el espacio subaracnoideo, entra al conducto auditivo interno. Y cuando entra, va a haber como un engrosamiento, como una tumefacción, ¿listo? Del nervio como tal. A esa tumefacción, que es esta, la están dibujando acá, pues como que es la unión de todo, se va a llamar el ganglio geniculado. Entonces, el ganglio geniculado da origen a tres ramas grandes. Al nervio petroso mayor, que tiene un componente parasimpático, que son estas fibras azules, que va a discurrir todo hasta el ganglio pterigopalatino, que supuestamente es este, a través del foramen lacerum. Acá lo podemos ver un poco mejor, es este azul, acá está el foramen y acá estaría entrando al ganglio pterigopalatino. Por otro lado, tenemos otra porción de axones que continúa a lo largo del canal facial, donde se ramifica el nervio de la cuerda del tímpano, que es este que me están señalando acá, ¿listo? Entonces, este nervio va a transportar la sensación del gusto de la lengua, de la cavidad oral y fibras motoras parasimpáticas. Y por último, que sería esta tercera rama, van a ser las fibras motoras braquiales, ¿listo? Que van a salir del cráneo a través del foramen estilomastoideo. Acá lo podemos ver también. Acá salen, tiene muchas ramas, es este amarillo, del estilomastoideo y pasa adelante a través de la sustancia de la parótida. Acá no me la dibujan bien, pero pues supondría que por aquí está, de la parótida, para inervar los que son los músculos de la expresión facial. Listo. Entonces vayamos como desglosándolo. En cuanto a los componentes sensitivos, habíamos dicho que hay dos, los generales y los especiales. Los generales, o sea, estos azules, hacen parte, como ya había dicho, del nervio intermedio y van a dar el componente sensitivo cutáneo de la piel, alrededor de la concha auricular, de la superficie como posteromedial más o menos del pabellón de la oreja y una porción pequeña también detrás de la oreja. Entonces, este va a ser como cierto tipo de complemento al nervio mandibular V3 porque va a proporcionar la sensibilidad también del conducto auditivo externo y la superficie externa de la membrana timpánica. Entonces, a estas se les van a unir los axones motores braquiales a este punto en el foramen estilomastoideo y van a discurrir centralmente. Entonces, los cuerpos de las células, como ya lo había dicho, se van a encontrar en esto, o sea, en el ganglio geniculado, que se encuentra perdón, en la porción petrosa del hueso temporal, y los impulsos provenientes de ahí, o sea, de toda la parte que va a inervar alrededor de la orejilla, se van se van a ir o van a entrar por el tronco encefálico, por el nervio intermedio, ya sabemos que se parte de él, para alcanzar el tracto espinal del nervio trigémino superior al bulbo. O sea, aquí donde me lo están pintando. Y hay proyecciones que van a ir hacia el núcleo ventral posterior del tálamo. Claro que del tálamo contralateral. ¿Ven que cruzó la línea media? Pim, primero hace sinapsis en el núcleo y después cruza la línea media y hace sinapsis en el tálamo. Y de ahí las neuronas sensitivas terciarias, porque son las que hacen sinapsis de terceras, se proyectan a la corteza sensitiva en el giro postcentral. Listo.
En cuanto al componente sensitivo especial, o sea, las verdes, estas transportan información de las papilas gustativas sobre el borde lateral de los 2/3 de la lengua, el paladar duro y el paladar blando. Y las prolongaciones para estas zonas discurren como al mismo nivel del nervio lingual de B3, que sería la fibra gris que acá nos pintan más o menos, y se separan de él para unirse a la cuerda del tímpano. Acá me la están señalando, a la cuerda del tímpano. Este atraviesa la fisura, ¿se acuerdan? Petrotimpánica, porque está pues, en la porción petrosa temporal, y se une con el resto de las fibras en la porción petrosa y hasta llegar a lo que conocemos como el ganglio geniculado, donde están claramente sus cuerpos celulares. Entonces de ahí las fibras entran al tronco, acá vemos cómo entran, en el borde caudal de la protuberancia, con otras fibras también, o sea, también con estas fibras todos entran con el mismo nervio, ¿no? El nervio intermedio. Y entran al tracto solitario, este es el tracto solitario. Ahí hace una sinapsis en la porción rostral del núcleo solitario, que también se conoce como núcleo gustatorio. Y estas proyecciones, desde el núcleo solitario homolateral, van a pasar por todo el tracto tegmentario central para alcanzar el núcleo ventral posterior homolateral, o sea, de esa misma parte, de ese mismo lado del tálamo. Esto va a ser curioso en realidad y es particular de esta vía porque las fibras ascienden homolateralmente desde la sinapsis en el núcleo. ¿Se acuerdan de esta? No, acá primero hacía sinapsis en el núcleo y después sí decusaba. En este no, y eso va a ser algo curioso. Y bueno, ya cuando estamos en el tálamo, me distraje un segundo, se proyectan luego por el brazo, que es este brazo, el brazo posterior de la cápsula interna, hasta el área cortical, es en el giro postcentral hasta una parte de la ínsula más o menos. Listo. Entonces, en cuanto al componente motor braquial, entonces sabemos que este da las señales de los movimientos voluntarios de los músculos faciales que se originan en la corteza, digamos, ¿no? Entonces estas señales viajan por todo el brazo posterior de la cápsula interna, pim, 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 y van a bajar más o menos por lo que es el tracto córtico-vulvar, que acá me lo están señalando, y se proyectan a los núcleos motores homo y contralaterales del séptimo par, acá están dibujados, ¿listo? Entonces, hay que tener claro que las neuronas motoras superiores que se proyectan a la porción del núcleo que va a inervar los músculos de la frente, lo van a hacer de forma bilateral, o sea, va a ser aquí y aquí, o sea, va a ir hacia ambos lados. Y aquellas que se proyectan de la porción del núcleo que inerva el resto de los músculos faciales, o sea, no los de la frente, lo van a hacer únicamente de forma contralateral, ¿listo? Entonces, después de esa sinapsis, en el núcleo motor, los axones van a discurrir dorsalmente, o sea, hacia atrás, por todo el piso del cuarto ventrículo. Este es mi cuarto ventrículo. Lo dije muy chistoso. Bueno, del cuarto ventrículo. Y se acuerdan que yo les dije esto antes. Aquí esto rosadito que casi ni se ve, en realidad es el núcleo del abducens. Estos van a pasar, los van a rodear más o menos y van a formar lo que conocemos como el colículo facial. Entonces, si hay lesiones del piso del cuarto ventrículo a este nivel, pues se van a lesionar a ambos, o sea, tanto el núcleo del abducens como las fibras del facial. Bueno, ya, eso fue suficiente. Y luego estas van a andar y van a girar pues como en la cara ventrolateral del tronco encefálico y van a emerger o van a salir de este por la protuberancia entre lo que sería el, el sexto y el octavo par. ¿Con qué otras fibras? Pues con las demás fibras que forman la porción del nervio intermedio. Listo. Entonces, estos axones, como aquí vemos, van a acompañar al octavo par para entrar a lo que sabemos que se llama el conducto auditivo interno. ¿Listo? Y giran luego lateral y caudalmente en el canal facial. Entonces, en este punto, va a emerger lo que conocemos el nervio estapedio, que es esta pequeña fibrita de acá. Luego, las fibras motoras braquiales atraviesan el foramen estilomastoideo y van a dar las siguientes ramas. Acá me las dibujan, ¿listo? Las siguientes ramas, que son las del músculo estiloideo, las del vientre posterior del digástrico, que acá medio se alcanza a ver, y las del músculo occipital en el nervio auricular posterior. Esto es como una pequeña rama que va direccionada al músculo occipital. Entonces, las fibras motoras restantes van a perforar lo que yo les había dicho que no está dibujado en el anterior, que es la glándula parótida, y se sitúa dentro de su sustancia.
Y de ahí van a dar unas ramas, que va a ser la rama temporal, que va a dar como la inervación de lo que sería toda la zona frontal, occipital, orbicular de los ojos, corrugador superciliar y prócer. La rama cigomática, que va a dar también a lo que sería el orbicular de los ojos, la rama bucal, aquí la vemos, que va a dar tanto una porción pequeña al orbicular de la boca, nasal, elevador del labio superior, una porción también del ala de la nariz y el elevador del ángulo de la boca. La rama mandibular, que es esta que vemos acá, va a dar una porción pequeña al orbicular de la boca también, al mentoniano, al depresor del ángulo de la boca, al depresor del labio inferior y al risorio. Y por último, el nervio cervical, que este va a inervar el platisma. ¿Listo? Entonces, en cuanto al componente motor visceral parasimpático, sabemos que este va a dar control a las glándulas lagrimales, submandibulares, sublinguales, las de la mucosa de la nariz, los senos paranasales, el paradal duro y el blando. Entonces, los cuerpos celulares de todas estas están aquí, o sea, en el tegmento pontino, y esto lo vamos a denominar el núcleo salivar superior o núcleo, o núcleo lagrimal. Importante acá saber que estos están bajo la influencia o bajo las señales o el comando de lo que sería el hipotálamo. Entonces, del hipotálamo recibe impulsos provenientes del sistema límbico para modular lo que es la conducta emocional y el área olfatoria. Entonces, estas vías van a mediar lo que son los reflejos viscerales, como la salivación en respuesta a olores o emociones, como sería el llanto. ¿Listo? Entonces, de ahí son llevados por el fascículo longitudinal dorsal al núcleo salivar superior, o sea, este que vemos acá. Y también importante que acá no está dibujado, este núcleo va a tener otras proyecciones, no todo es del hipotálamo, también va a tener proyecciones del núcleo espinal del trigémino, encargados de la secreción de la glándula lagrimal cuando el ojo se irrita como tal, o del núcleo solitario como respuesta teniendo secreción de glándulas salivales con el gusto de la boca. ¿Listo? Entonces, las fibras eferentes del núcleo salival discurren en el nervio intermedio y se dividen en dos grupos a nivel del ganglio geniculado, ¿no? Se dividen en dos, en el nervio petroso mayor y en el nervio de la cuerda del tímpano. Entonces, el petroso mayor va a ser lo que va a dar hacia las glándulas lagrimales y nasales. Entonces, este abandona, aquí está, es este, abandona la porción petrosa del hueso temporal a través del foramen petroso mayor para entrar a la fosa craneal media, que sería como esta que vemos aquí, ¿listo? Pasa en la profundidad del ganglio trigémino, acá está mi trigémino, pasa como por ahí, como que se mete, para alcanzar el foramen lacerum y alcanza el conducto pterigoideo. Acá lo podemos ver mejor, ¿listo? Este que acá va a ser como va a ser el conducto pterigoideo y ahí se va a unir con un nervio, que va a ser el nervio petroso profundo, diferente al petroso mayor, ¿no? Que es el que estábamos hablando, el profundo es otro, que tiene un componente simpático. Entonces se unen y se van a convertir juntos en el nervio del conducto pterigoideo, que es este que vemos aquí. Este conducto en realidad está en la lámina pterigoidal medial del hueso del esfenoides y se abre sobre la fosa pterigopalatina, donde vamos a encontrar también un ganglio que se llama de la misma forma. Y ahí es donde hacen sinapsis. Entonces, estas fibras postganglionares van a continuar hacia adelante, hacia lo que sería la glándula lagrimal y las glándulas pues, de la mucosa de la nariz. Y en cuanto al nervio de la cuerda del tímpano, este va a ir dirigido a estas glandulitas de aquí abajo, que son las submandibulares y las sublinguales. Entonces, este atraviesa la fisura petrotimpánica para unirse a la rama lingual del nervio B3, dijimos que tienen el mismo recorrido, viajan juntos hacia el piso de la cavidad oral, sus fibras van a hacer sinapsis en el ganglio submandibular, aquí lo vemos dibujado, es un puntico azul, y las fibras postganglionares continúan hacia la glándula submandibular y la glándula sublingual. Listo. Nice. Estas son las imágenes normales y me pareció súper interesante porque acá en estas tres imágenes que son tomografías vamos a ver las diferentes porciones del segmento, pues del nervio facial. Entonces, la tomografía como la resonancia van a ser muy útiles para reconocer lesiones del nervio facial, pero el TAC
como normalmente hace cortes de 1.25 milímetros o menos, pues si es de alta resolución, vamos a poder ver las estructuras óseas muy claramente. Por lo tanto, vamos a ver lo que sería el canal facial o estructuras aledañas al hueso temporal que nos podrían sugerir una lesión de este par. Y la resonancia magnética como T1 y T2 u otras secuencias como Fiesta, estas nos van a mostrar con mucho contraste esta porción del nervio. Entonces podemos ver con alta resolución los segmentos en las cisternas o en los canalículos del nervio como tal. Entonces esta imagen que vemos aquí es un corte axial de una tomografía en el que nos están mostrando la porción petrosa, o sea, aquí de ambos lados, de forma bilateral, del hueso temporal. Entonces aquí, ¿esto qué es? O sea, donde está señalado la estrellita, ese es el conducto auditivo interno. Entonces, ¿cuál sería esa porción del facial por la que entra el conducto auditivo interno? Va a ser la porción intracanalicular. Listo, acá no se ve, pero iría por toda esta zona. Si hay una lesión a este nivel, pues yo sugeriría que lo más probable es que la lesión del facial sea ahí. Claro está. Listo. Además, nos está mostrando lo que sería el oído medio, en el que vemos el canal semicircular horizontal, que es el que nos está señalando con la flecha negra recta, o sea, esta que está acá. Esto es importante porque también me va a delimitar lo que sería el segmento timpánico u horizontal, pero en realidad esto se ve mucho mejor acá. Acá se ve lindo. Entonces, este es el conducto auditivo interno. Acá vemos literalmente el facial completamente, o sea, lo alcanzamos a ver que va subiendo hasta llegar al ganglio geniculado y luego vuelve a bajar de esta misma forma. Entonces acá sería la porción intracanalicular, después iría la porción laberíntica, que sería dentro del canal del falopio, hasta el ganglio geniculado, que iría más o menos acá, y luego cuando desciende se llamaría el segmento timpánico u horizontal, porque además pasa lateralmente a lo que sería el canal semicircular horizontal. ¿Listo? Y esta última imagen lo que me va a mostrar ya es más abajito, es la misma tomografía, estamos viendo esta porción que es el segmento mastoideo, ¿listo? Entonces acá vemos lo que es el foramen yugular y acá esta pequeña bolita hipotensa va a ser la porción mastoidea. Y aquí va a dar tres ramas, el nervio del músculo estapedio, el nervio de la cuerda del tímpano y la rama auricular sensitiva. ¿Listo? Eso es chévere, ¿no? Estas son resonancias, que es diferente. Entonces las resonancias acá también son normales. Acá vamos a ver lo que es a nivel del puente. Esto es un corte T2, un corte axial, en el que nos está mostrando el puente, los conductos auditivos internos y como vemos literalmente los dos pares craneales, el séptimo y el octavo entrando por el conducto auditivo interno. Lindo, normal. Y pues adicionalmente en la imagen nos quieren señalar el nervio trigemino, que aquí lo están bilateralmente, normal. Esta que vemos acá es un corte axial en T1, en el que vemos estos pequeños puntos oscuros, que son los forámenes estilomastoideos, que por ahí saldría lo que sería mi séptimo par para ingresar a lo que sería la glándula parótida, que también están señalados en estas dos áreas, estas dos zonas. Aquí está el clíos y pues adicionalmente nos están señalando con el asterisco lo que sería un infarto cerebeloso inferior. Y esta que vemos acá, esto es un corte parasagital oblicuo en una secuencia fiesta en el que vemos la posición o relación entre el séptimo, el octavo par a nivel del conducto del canal auditivo interno. Entonces, este que vemos acá, o sea, el de la flecha cóncava negra, o sea, este de acá arriba, perdón, este de acá arriba sería el séptimo, este que vemos acá es el octavo y este es el nervio coclear. Entonces, tuvimos su estrecha relación. Y estas son las dos patologías de las que quería hablar, que es la parálisis de Bell y el síndrome de Ramsay-Hunt. La parálisis de Bell tiene una incidencia en realidad de 20 a 30 en 100.000 habitantes. Únicamente el 0 al 2% van a ser bilaterales, es mucho más común en pacientes inmunocomprometidos, o sea, con VIH, y están asociados a otras causas sistémicas como sería sífilis, sarcoidosis, enfermedad de Lyme. En las imágenes, normalmente no son necesarias, a no ser de que esta persona o este paciente tenga una manifestación atípica o recurrente, pues está de indicarlas a hacerlas.
Y las imágenes generalmente se van a pedir con contraste para ver el realce de uno de los segmentos del facial. ¿Listo? Si en un trayecto, por ejemplo, vemos que también además presenta nódulos y vemos la hiperintensidad del nervio, vemos el nervio además que es irregular, que está medio feo, tenemos que sospechar una etiología también neoplásica de fondo, ¿listo? Y siempre hay que incluir la parótida para descartar masas compresivas. Entonces, esta es un corte coronal con contraste en T1, ¿sí? En T1, en el que vemos a nivel del puente, la cóclea, las cócleas bilaterales que nos están señalando, y adicionalmente esto que vemos acá como en forma de espiral más o menos, son los ganglios geniculados que en realidad están realzando bilateralmente. Entonces, esto es uno de los casos raros en el que veríamos una parálisis de Bell bilateral. Y este que vemos acá es el síndrome de Ramsay-Hunt, que como sabemos se caracteriza por lo que es otalgia, vesículas en la distribución del nervio intermedio, con una disfunción o una parálisis de lo que sería el séptimo par y a veces hasta el octavo. Y ocurre por coinfección del herpes virus. Entonces en las imágenes se caracteriza por realce anormal de los pares, especialmente en el segmento del conducto auditivo interno. O hasta de pronto a veces vemos el realce de la membrana timpánica del oído interno. Entonces acá estamos al nivel, una imagen, una resonancia magnética, un corte axial en T1, contrastada, en el que nos están mostrando a ambos lados lo que sería el canal auditivo interno. El del lado izquierdo está completamente normal, ven que no realza, y este sí, acá está realzando tanto el par como la base dural del conducto auditivo interno, y acá lo que nos demarca también tiene realce en el ganglio genicular. Lindo. Listo. Eso fue todo. Así que acá les dejo mi primer video de generalidades de pares craneales y en estos días estaré subiendo el siguiente par, nervio vestíbulo coclear. Gracias.